No pierdas el rumbo, ya empieza La Brújula del Sur, un programa de cultura. El señor Maxi Curcio. ¿Cómo estás, Maxi? ¿Cómo te va, María? ¿Cómo andás? Muy bien, hoy un poco trabada, no sé por qué. Pero gracias por la presentación. ¿Vio? Y bueno, por ser la última... Estabas adjetivando esa voz y no podía creer que estabas hablando de mí. No, créalo, créalo, por favor. ¿Cómo andás, María? Muy bien, muy bien. ¿Vos? Acá estoy bien, no podés verme, pero estoy ataviado de Halloween. Ah, a ver, contanos un poquito, aunque así nos imaginamos tu acorde a la contexto. ocasión. Dale, ¿qué tenés alrededor? Michael Myers, de Halloween. Ajá. ¿No? Y la costumbre, la cultura norteamericana de festejar Halloween. Sí, bueno, hace un rato un oyente nos decía eso, ¿no? Que es un festejo que no nos pertenece, pero bueno, estamos recibiendo en este mundo globalizado cuestiones culturales de todos los puntos del mundo, qué sé yo, no está mal. Bueno, miramos lo que ocurre con México el 2 de noviembre, claro, y el Día de los Muertos, ¿verdad? Claro, de eso hablamos hace un rato. Pero exactamente. No está mal hacer eso, por ahí lo que tendríamos que tratar de intensificar un poco es nuestra propia cultura, pero no descartar lo que viene de afuera. Me parece que si no nos quedamos afuera del mundo. No sé. No, absolutamente, totalmente de acuerdo. Y hoy te traigo para nuestro encuentro literario, hablando de plumas universales, ¿no? Sí. Manuel Puig, María. Qué genio, qué genio. Yo decía al principio del programa que creo que algo dijimos la última vez que charlamos, Maxi. Esta idea de un Puig medio olvidado, o no sé si olvidado, pero poco considerado dentro del canon, pero muy afuera del canon. Y nunca, yo tengo una teoría del porqué, pero es un tipo tan genial, uno de los escritores más geniales que tenemos, y sin embargo medio que lo tenemos ahí al fondo. Y hablando de apropiar la cultura, ¿no? Como Puig apropia la cultura cinematográfica hollywoodense. Exacto. Y lo que él bebe de las fuentes literarias y cinematográficas a su viaje a Roma, Italia. Ahora vamos a hacer un itinerario hoy. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a volver a este tópico que me comentás ahora, y que es lo que charlamos el mes pasado acerca de que por qué Manuel Puig podría llegar a ser uno de los escritores más olvidados o menos reconocidos. Vos creo que aquella vez dijiste el gran olvidado de nuestra literatura. Sí, podría ser. Vamos a charlar acerca de eso. Pero ¿sabés qué, María? En lugar de por ahí focalizarnos en alguna obra, como hacemos siempre, y su transposición al cine, lo que te traje para hoy es hacer una pintura, una radiografía general de la obra de Puig, ¿sí? Qué bueno, qué bueno. ¿Cuáles fueron los disparadores que influyeron en su gran amor por el cine? ¿Sí? Sí. Y así se va tramando la figura de este Puig, ¿no? Para quien el cine fue el arte y el espacio gracias al cual él sale al mundo. Claro. ¿No? Pensar qué representó el dispositivo cinematográfico para Puig, ¿no? Despegar para asistir, primero como espectador, después como escritor, a ese espectáculo que le brindaba otras posibilidades y otras visibilidades de horizontes al mundo, ¿no? Sí. En su realización no solamente literaria, sino acerca de los modos de activar su propia imaginación creativa. Es maravilloso cuando un arte se nos revela con esa contundencia, con esa magia en nuestra adolescencia, como le pasó a Puig con el cine, ¿no? Claro. Y también a través de las posibilidades que despierta para encontrar la propia identidad ficcional, tanto masculinas como femeninas, ¿no? Los grandes personajes literarios de Puig. Sí. Y apropiando los roles de género en los films y cómo Puig los lleva a su literatura y cómo se maravilla con el vestuario,
con la utilería, con las locaciones, con la mímica, con la música del cine, ¿no? Y su maquinaria narrativa tiene mucho valor y mucho sentido cinematográfico si nos ponemos a pensar. ¿Y por qué te digo esto de salir al mundo? Puig pasó su infancia en su pequeño pueblo natal, como sabrás, fue General Villegas. Exactamente. Y emigra a la capital argentina para llevar a cabo sus estudios secundarios, y después de realizar diferentes estudios superiores opta por formarse en la cinematografía, en materia cinematográfica, obtiene una beca y se traslada a Italia, ¿no? No concreta allí su formación, pero muy autodidacta termina realizándose como escritor. Trotamunda en París, en Londres, en Estocolmo, en New York, en México finalmente, en Río de Janeiro, por supuesto. Podemos hablar de Puig, sintetizar su obra: 8 novelas, 4 obras de teatro, relatos breves, guiones cinematográficos. Pero ¿dónde nace la fascinación por el cine, María? Con esta beca, que te digo que gana en 1951, y le permite asistir a Roma. Sí. Allí en Roma dictaba unos cursos Cesare Sabatini. Cesare Sabatini fue un gran guionista del neorrealismo italiano, de muchas películas de Vittorio De Sica, como por ejemplo Umberto D. o Ladrones de Bicicletas. Y allí Puig se maravilla, estudia historia del arte, conoce los estudios Cinecittà, pero en una Italia que estaba intentando un poco distanciarse de la imagen neorrealista, imagínate, fines de la posguerra. Puig llega a mediados de los 50, ¿no? Casi una década después, al comienzo del neorrealismo, y aspira a distanciarse, como te digo, de estas representaciones del contexto cinematográfico en los conflictos sociales, ¿no? Y las teorías en torno a la lucha de clases, la discursiva dogmática y unívoca del neorrealismo. Claro. Bueno, se distancia un poco, Puig se desencanta de esta idea del cine como forma de exploración y de denuncia irrevocable. Entonces deja la escuela y se dedica a escribir guiones y a trabajar como ayudante de dirección. Y allí encuentra también Puig el cine como una forma de escapismo, ¿no? Y vuelvo 10 años antes, me retrotraigo si me permitís. Imagínate lo que debe ser para este chiquito, para este pequeño adolescente en General Villegas, luego en su internado en Buenos Aires, la escuela secundaria, después en su viaje a Europa, un viaje muy solitario, ¿no? Aislado del resto del mundo. Allí el cine representa un ámbito confortable, de placer, un escape, ¿no? Un escape a través del cual, por eso te digo, primero se forma antes que el escritor, el espectador, ¿no? Del cine. Sí, es un camino inverso en un punto. ¿Cómo, María? Que hizo un camino inverso, ¿no? Arranca con el cine, guión de cine, y después va a la literatura. Claro, por eso te digo, cómo el placer cinéfilo despierta la maquinaria narrativa, ¿no? Para después traducir esa fascinación, esa fantasía de imágenes a la escritura. Pero a mí me quedó muy marcado pensar en esa persona que se puede evadir en el lapso de 2 horas completamente de lo limitante, de lo hostil, de lo distante que puede ser su entorno, ¿no? Claro. A veces aislado de sus seres queridos, como te digo, con sus sucesivos viajes. Y era una forma de entablar un diálogo con su propia esencia creativa, ¿no? Claro, claro. Y ahí el cine se convierte en una forma de soportar la vida, ¿no? Quizá también un dejo de nostalgia por no poder habitar su propio país, marchándose, ¿no? Un Puig que siempre está yendo y viniendo, con sensaciones encontradas. ¿Cuál era su casa, no? Finalmente, México, Argentina, Europa. ¿Dónde se sentía en casa? Ahí está, qué lindo eso. Su casa era el cine, está bueno eso. Estaba pensando, Maxi, perdóname, mientras que contabas todo esto, que el hecho de haber viajado tanto y en soledad lo debe haber cambiado, le debe haber modificado su manera de pensar y de vivir, y eso evidentemente después se tradujo en su literatura.
viajar te enriquece tanto, te da tanta visión nueva, que después eso es inevitable que lo lleve a la escritura. Es genial eso. Capaz que Puig, sin haber viajado, tal vez no hubiese sido el mismo Puig. No, evidentemente María se influencia de toda esa cultura que él bebe en Europa, claro, en Estados Unidos. Pensemos el mundo de General Villegas, ¿no? Claro, la estatura, claro, por ahí de un pueblo. Claro. Y la forma que encuentra de nutrirse, viaja mucho por su cuenta, pues, claro, viaja mucho. Escribe durante los viajes, escribe teatro, escribe guión, cuentos, crónicas, adapta narrativa al cine, por supuesto, esto que claro, digo a lo largo de los años, ¿no? Claro. Se desarrolla como novelista y a través de su afición al cine y del uso paródico del habla claro, coloquial, crea esta singular obra literaria, sí, que está atravesada entre muchas de las cuestiones que podemos llegar a destacar, por algo que a mí se me hace muy interesante en la ficción de Puig, que es la identidad femenina. Uh-huh. Sí. ¿No? La identidad femenina llevada, te diría, hasta un paroxismo en su capacidad seductora, hipersexualizada, teatralizada, esas mujeres fatales con las cuales Manuel se maravilla en la gran pantalla, ¿no? Desde Rita Hayworth para sí, abajo, ¿no? Sí. Y que luego plasma en su obra literaria. Y que a mí me fascina pensar, o que nos podemos llegar a preguntar, María, ¿qué veía Puig en esas estrellas, ¿no? En sí, en esas celebridades que hegemonizaban la pantalla. Él se fascinaba con esos afiches publicitarios de los films de Hollywood, ¿te acordás? Los afiches sí, antiguos, sí, con las sí, grandes sí, estrellas. Bueno, una fascinación producto, justamente, fíjate que era todo lo contrario a lo que lo podía llegar a rodear en la cotidianidad de su pueblo. Claro, ¿no? Sí. Pues esas mujeres encarnaban el triunfo, la seducción, el encanto, la fortaleza, bueno, el éxito. El éxito, claro, toda esa potencia que después él convierte en maquinaria narrativa para transgredir el género, ¿no? Sí. El género, digamos, el género de rol en su versión anticuada. Es un tipo muy vanguardista, pues, en ese sentido. Por supuesto, claro. O sea, se sale de lo esquemático. Sí, ¿sí? Sí. Es un distinto dentro de nuestra literatura. Es que su narrativa es diferente sí, a otra contemporánea a él. Sí, es un tipo bastante difícil de encasillar o de comparar, digamos, sí, con contemporáneos. Puig nació en 1932, uh-huh, falleció en 1990 en Cuernavaca, en México, era muy joven, 58 sí, años. Sí. Y tramando, ¿no? los lazos indivisibles entre cine y literatura que siempre nos convocan el primer lunes de cada mes, María. Uh-huh. Esta fascinación de Puig por el cine, por la industria y por sus estrellas, ¿no? Es interesante cómo él se vincula a las vanguardias artísticas, cómo él bebe de esas influencias. Vamos a ubicar los años 60, fines de los 60, comienzos de los 70, y hay tres obras fundamentales que, digamos, se constituyen en el eje de la relación de Puig entre el cine y la literatura, que a mí me gustaría comentarte ahora. Uh-huh. Una de ellas es El beso de la mujer araña, sí, aunque fue llevada al cine, también adaptada al teatro, que aborda temas del compromiso político, la homosexualidad, uh-huh, ¿no? Temas muy candentes y muy políticamente incorrectos, como los plantea Puig por aquel entonces, ¿no? Sí. Si vos recordarás, esta obra, el beso de la mujer araña, transcurre en la cárcel, uh-huh, donde un presidiario homosexual refiere a un preso político, digamos que ¿Vos viste la película? Sí, la vi hace mucho y sinceramente a mí no me gustó demasiado. La novela me encantó, me fascinó, pero la película no tanto.
La película, que quiero decir, está adaptada por Héctor Babenco. Sí. Héctor Babenco, también cineasta argentino. La película protagonizada por William Hurt, Raúl Juliá. William Hurt, mira, si no me acuerdo, ganó el premio Oscar por el papel. La película se estrenó en 1985. Habla de estas cuestiones fuertemente atravesadas, reitero lo que decía recién, cuestiones fuertemente arraigadas en la identidad sexual, en la identidad política, ¿sí? En la confrontación moral que llevan a cabo estos dos personajes. Sí. Y después, algunos años luego de la publicación del Beso de la Mujer Araña, Puig publica Pubis Angelical, concretamente en 1979, que quizás muchos recuerden también por la película. La película, sí. La película fue llevada al cine por Raúl de la Torre en 1982, con aquel antológico protagónico de Graciela Borges y la banda sonora de Charly García. Sí. Que Charly saca con el LP de su debut solista, Yendo de la Cama al Living, saca la banda sonora de Pubis Angelical. ¿Y qué es Pubis Angelical? Nos relata dos historias paralelas. Una imaginaria, situada en los años 30, primero en Europa, luego en Hollywood, y la segunda protagonizada por una mujer enferma que se encuentra internada en una clínica. Esta es la película que muchos recordarán, una gran película del cine nacional, y en el año 74, hablando de grandes del cine nacional y otra figurita repetida aquí en nuestro espacio, cruza la historia literaria de Manuel Puig con Leopoldo Torre Nilsson. Sí. ¿No? Une sus fuerzas para, yo te dije que te traía 3 títulos fundamentales. Uno fue Pubis Angelical, otro fue El Beso de la Mujer Araña, y adivinarás, Boquitas Pintadas, ¿no? Yo tengo más presente la película que la novela en este caso. Acá es al revés. Tengo mucho más presente la película, pero muchísimo, sí. Y la película me encantó. Y de la novela la tengo medio perdida. Por ahí la leí hace muchos años y la tengo perdida. Es interesante lo que hace Torre Nilsson con la novela de Puig, porque sabe reconocer la idea original de Manuel, respetar el espíritu de la novela, y a la vez ser absolutamente personal en su adaptación, ¿no? Una materia de equilibrio que a veces es difícil de lograr, encontrar la fidelidad al espíritu original de la obra y a la vez ser realmente original en su transposición, ¿no? De esta obra tan desconcertante, tan iconoclasta de Puig, adscribiendo a la literatura popular, ¿no? Al habla cotidiana de las mujeres, a los escapes cinéfilos, a la narrativa epistolar. En Puig, específicamente, en toda su obra, pero específicamente en Boquitas Pintadas, hay una gran mezcla de sensualidad, de desamparo en el que viven sumidas sus criaturas, ¿no? Y lo podemos también extrapolar a los otros 2 trabajos que te comenté, al Beso de la Mujer Araña y a Pubis Angelical. Creo que es una característica que las une indivisiblemente. Y allí tenemos, Boquitas Pintadas, otra gran obra, ¿no? Que traemos hoy a consideración, de este itinerante Manuel Puig, también autor de otra obra clave como es La traición de Rita Hayworth, ¿no? Sí. Es interesante el lugar de reconocimiento que encuentra Manuel Puig con estas 3 adaptaciones en pantalla, en la pantalla cinematográfica en menos de una década, ¿no? Es que es década además, ¿no? No publicaba en años de tranquilidad política. El tipo tenía además, ese valor, de publicar y de decir cosas cuando no se podía. Sí, estamos en una década muy muy complicada para las libertades individuales en nuestro país, atravesando algunas de estas publicaciones la última dictadura militar. Puig regresa a Argentina a fines de los 60.
pero nunca se sintió del todo en paz o comprendido en nuestro país. No hizo buenas migas con los colegas, con los críticos en Buenos Aires, pero su obra, fíjate que sí era valorada en distintos países en Europa, claro, como suele ocurrir sí. con algunos genios, algunos artistas de aquí que no son profetas en su tierra, pero afuera se los reconoce y se los valora mejor de lo que sabemos nosotros. Pero acá, y luego, bueno, acá ni siquiera se lo reconoció por haber sido reconocido afuera. Eso es lo raro también, porque claro, viste que a veces nos pasa, bueno, si en otro país hablan de fulano, vamos a hablar nosotros también. No, en el caso de Puig ni siquiera eso se dio. Claro, y después tuvo que atravesar un nuevo exilio, ¿no? Porque había sido amenazado por los grupos censores de la época, y debe huir nuevamente y ya no regresa al país. Ya no regresa, se radica en México y fallece, como dije hace un momentito, en la ciudad de Cuernavaca en 1990. Yo creo que las nuevas generaciones están descubriendo su obra. Ojalá. Y creo que poquito a poco está ocupando el lugar y está obteniendo el reconocimiento que debió haber obtenido en vida. Yo quiero, antes de finalizar, María, recomendarte un libro a vos y a tu audiencia, a nuestra audiencia, que se llama Contigo a la distancia. ¿Lo conoces? No. Es un bolero, Contigo a la distancia. Claro, Contigo en la distancia, exactamente. Está sacado del bolero cuyo autor en este momento no recuerdo. Es un libro de Carlos Balmaceda que me encontré. Carlos Balmaceda, novelista, dramaturgo, guionista de cine, periodista, es el autor de La plegaria del vidente, por ejemplo, entre otras novelas, y del Puñal de Dido también, quizás puedan reconocerlo por esos títulos. Me encontré con este ejemplar que tengo aquí en mis manos en una librería perdida en Mar del Plata hace unos años, y digo, a ver, ¿de qué trata esto? Son los diarios de Carmen Acuña. Carmen Acuña tenía 6 años más que Manuel. Sí. Fueron amigos de infancia, de adolescencia, descubrieron juntos el cine y tuvieron un intercambio epistolar durante 40 años, durante casi los 40 años que Manuel vivió fuera del país, ¿no? Yendo y viniendo. Y el libro reconstruye de forma ficcional esa historia hecha de epístolas, y me parece una novela magistral, Contigo a la distancia, que cautiva al lector y que además es una puerta de entrada apasionante, no solo a la obra de Puig, sino a lo que es el mecanismo literario para contarnos una historia hecha de epístolas, ¿no? Claro. Y en su recreación novelada de dos almas unidas, más allá del tiempo y la distancia, ¿no? Unidas, y digo, más allá de las diferencias y los contrastes, unidas por el amor al cine, a los libros y por el profundo amor de amistad que se profesaron durante más de medio siglo. Así que te lo quiero recomendar porque es una joyita, que es también una manera reflexiva de ingresar al mundo de Manuel Puig, ¿no? Quizás para quienes no conozcan demasiado de su personalidad, podrán descubrir a través de estas páginas a un Puig inédito, ¿no? Con sus fantasmas, sus obsesiones, sus miedos, su incurable soledad, ¿no? Un poco radiografiando esta esencia del ser que comentamos cuando comenzamos nuestra charla hace un momentito. Así que quería recomendarlo, no quería olvidarme de traerte este libro, que me parece imprescindible para adentrarnos en una obra magnífica de conocer, por supuesto. Que gracias por la recomendación y por favor. Y qué linda manera de terminar nuestras columnas de cine y literatura con este gran escritor. Y recordarle a los oyentes, o contarle a los oyentes, mejor dicho, porque nunca lo dijimos, que el próximo lunes 1 de diciembre, no sé cuál es la fecha, pero el primer lunes, nos vamos nos vamos a encontrar con el señor Maxi Curcio nuevamente, pero esta vez
lo vamos a entrevistar como escritor. Así que lo vamos a bombardear a preguntas lindas todas, creemos, todas lindas. Pero bueno, para conocerte un poco más en tu faceta de escritor y de investigador. Así que adelante nomás, sin piedad con esas preguntas. No, por favor. Pero un placer, María, un placer, gracias, te agradezco al aire la posibilidad de volver a encontrarnos el mes que viene para dialogar un poquito acerca de mi tarea como escritor. Vamos a estar hablando de escritora, así que bueno, va a ser un gusto hacerlo en tu programa junto a nuestra audiencia, y te agradezco muchísimo la convocatoria, como cada primer lunes de mes. Creo que este ya es el 7º u 8º mes. Ya ni recuerdo. Estamos, sí, puedo. Con esta linda ceremonia, este lindo ritual de hablar de cine y de libros, y como bien decís, abogo, ¿no?, a tus palabras, no había mejor clausura posible que hablar acerca, venimos haciendo un raconto interesantísimo, sí, ¿no?, acerca de autores, cineastas, plumas literarias, grandes películas basadas en libros, qué sé yo, de Torre Nilsson a José Pablo Feynman, que fue el último el mes pasado, sí, pasando por Lucas de Mare, y si me ayudas a recordar alguno más que ahora se me está yendo. No apeles a mi memoria, que soy una persona mayor, Maxi, por favor. Pero sí, creo que Bayer también con La Patagonia sí, Rebelde. Me parece que no nos privamos de nada no año. Nos privamos de nada, y no podíamos dejar de hablar de Manuel Puig, una pluma fundamental de nuestra literatura, un gran amante del cine, y el cine ha sabido traducir bajo sus mundos inagotables de fantasía la gran imaginería de Puig. Así que me alegro de poder haber encontrado el momento para hablar un poquitito acerca de su itinerante recorrido y de algunas de las principales películas que han sido fruto de sus libros. Así que un placer hacerlo aquí contigo. Y ojalá esta brújula siga dando vueltas para que el 2022 nos podamos reencontrar en esta columna que a mí en lo personal me encanta, porque el cine y la literatura son el maridaje casi perfecto. Así que casi perfecto, claro que sí, que la brújula siga mirando al sur, y así nos encontrará. Ojalá. Bueno, Maxi, nos vemos en diciembre, nos encontramos en diciembre, pero para hablar con el escritor más que con el especialista en cine. Maxi, un abrazo. Favor, va a ser un placer enorme, nos encontramos allí, tenemos la cita pendiente, así que allí nos vemos. Te mando un beso enorme, María, buen fin de jornada, un beso a la audiencia y nos encontramos prontito. Beso, Maxi, gracias. Chau, chau.